¿realmente se puede vivir bien en Quito con $1,500 al mes? Porque si buscas esa respuesta en internet, probablemente termines más confundido de lo que empezaste. Hay personas que dicen que necesitas más de $3,000 para vivir cómodo, mientras que otras aseguran que con menos de $1,000 al mes puedes vivir perfectamente. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? La respuesta corta es: ninguna de las dos respuestas está en un error. Todo depende justamente de lo que hablaremos el día de hoy, que no solamente tiene que ver con cuánto dinero ganas, es dónde decides vivir, cómo administras tus finanzas, cómo está tu presupuesto, cuáles son los gastos que nadie te menciona antes de mudarte a esta ciudad. Soy Gabriela Alvear, asesora inmobiliaria desde hace más de 11 años en la ciudad de Quito, y durante este tiempo he acompañado a cientos de personas y familias que llegaron exactamente con la misma pregunta que seguramente tú te estás haciendo. ¿Cuánto dinero necesito realmente para vivir tranquilo en Quito? En este video no voy a darte cifras copiadas de una página de internet. Vamos a compartirte datos reales basado en lo que veo todos los días con mis clientes, pero también basado en lo que yo vivo día a día. Vamos a recorrer juntos el presupuesto completo de una persona que acaba de llegar a Quito. Buscaremos dónde vivir, vamos a hacer mercado, nos moveremos por la ciudad, pagaremos servicios básicos y al final del video responderemos con números reales si esos $1,500 realmente alcanzan o no. Además, quiero compartirte el gasto que casi todo el mundo olvida incluir en su presupuesto y que termina desajustando completamente sus finanzas durante los primeros meses. Así que quédate conmigo hasta el final. Y por cierto, mientras ves este video, puedes descargar completamente gratis mi kit de finanzas para vivir cómodo en Quito. Encontrarás comparativos de costos, presupuestos según el tamaño de tu familia y una guía práctica para que tu mudanza no tenga sorpresas. Lo encontrarás en el primer enlace de la descripción de mi video. Ahora sí, comencemos. Cuando alguien me pregunta: Gaby, ¿cuánto cuesta vivir en Quito?, siempre respondo exactamente lo mismo: depende. Y sé que probablemente esa no es la respuesta que estabas esperando, pero déjame explicarte por qué. Imagina que mañana llegas a Quito con un presupuesto de $1,500 mensuales. ¿Es suficiente? Pues depende de las decisiones que tomes durante la primera semana, porque no cuesta lo mismo vivir en La Carolina que vivir en Calderón. No cuesta lo mismo vivir en Cumbayá que vivir en el norte de Quito. Y tampoco cuesta igual vivir solo que mantener una familia de 4 personas. Lo interesante es que muchas personas creen que el costo de vida depende únicamente del precio de la vivienda, y no es así. La vivienda solamente es la primera pieza del rompecabezas. Después viene la alimentación, el transporte, los servicios, el entretenimiento, los imprevistos, y cuando sumas absolutamente todo es cuando descubres si tu presupuesto realmente funciona. Así que hagamos ese ejercicio juntos. Imaginemos que hoy acabas de llegar a Quito. Tienes $1,500 disponibles y necesitas empezar una nueva vida. Lo primero que debes resolver es dónde vas a vivir, porque esa decisión va a definir prácticamente todo lo demás. Si hay un gasto que tiene el mayor impacto en tus finanzas, definitivamente es la vivienda. Y aquí quiero romper uno de los mayores mitos sobre Quito. Muchas personas creen que vivir en Quito es caro. La realidad es que Quito puede ser una ciudad muy económica o bastante costosa dependiendo del sector que elijas. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tu presupuesto para vivienda es de $450 aproximadamente. Con ese dinero puedes alquilar una suite moderna en el pleno hipercentro de la ciudad, muy cerca de oficinas, restaurantes, centros comerciales y prácticamente de todo. Pero con esos mismos $450 también podrías alquilar una casa para una familia de 4 personas en sectores más alejados del hipercentro, como en algunos barrios del norte, del sur o incluso en los valles. Y aquí aparece una de las decisiones más importantes. ¿Qué prefieres? ¿Vivir cerca de todo en un espacio más pequeño o tener una vivienda mucho más amplia, sacrificando un poco el tiempo de desplazamiento? Que no existe una respuesta correcta. Para que tengas una referencia mucho más clara, estos son algunos de los valores aproximados de renta en la ciudad de Quito. En el hipercentro de Quito puedes encontrar suites de una habitación desde los $450 mensuales aproximadamente. Departamentos de 2 y 3 habitaciones aproximadamente desde los $500 y casas desde unos $1,000, $1,200 al mes. Ahora,
Si hablamos de Cumbayá, una de las zonas con mayor demanda y mejor calidad de vida, las suites empiezan alrededor de los $500 y también hay estudios que vienen desde los $600. Los departamentos familiares rondan los $800 y las casas suelen comenzar alrededor de los $1,500 mensuales. Ahora bien, si buscas sectores del norte de Quito con una excelente relación entre precio y calidad de vida, puedes encontrar suites desde $250 al mes, departamentos familiares desde más o menos $350 y casas desde aproximadamente $400 mensuales. Como ves, no existe un único precio para vivir en Quito. Existe el precio que mejor se adapta a tus prioridades y necesidades. Y aquí quiero hacerte una pausa porque este consejo puede ahorrarte muchísimo dinero. Muchas personas llegan convencidas de que lo primero que deben hacer es alquilar. Sin embargo, después descubren que la cuota mensual de un crédito hipotecario puede ser muy parecida al valor de renta que están pagando actualmente. Y eso significa que en lugar de pagar vivienda de otra persona, podrían empezar a construir su propio patrimonio. ¿No es eso una buena noticia? Pero bueno, más adelante en esta serie de videos voy a explicarte exactamente en qué casos conviene seguir alquilando y cuál sería un caso en donde te convendría muchísimo más comprar. Pero por ahora sigamos construyendo nuestro presupuesto. Ahora viene una noticia que probablemente no esperabas. Aunque la vivienda suele ser el gasto más grande, no necesariamente es donde más dinero puedes ahorrar. De hecho, muchas personas descubren que Quito resulta mucho más económico cuando llega el momento de hacer el mercado. Y ahí es donde empezamos a ver si esos $1,500 realmente comienzan a alcanzar. Tomada la primera gran decisión, la vivienda, que se ajuste a nuestro presupuesto y dependiendo del sector que hayamos elegido, probablemente ya comprometimos entre el 25 y el 40% de nuestros ingresos. Hasta aquí parece que vivir en Quito puede ser súper costoso. Pero ahora viene una de las mayores ventajas de esta ciudad, la alimentación. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden cuando llegan. Quito sigue siendo una ciudad bastante amigable con el bolsillo cuando hablamos de comida, especialmente si sabes dónde comprar. La canasta básica para una familia de 4 personas ronda actualmente los $820 mensuales, pero quiero hacer una aclaración muy importante. Ese es un valor solamente de referencia y gubernamental, porque el gasto real depende mucho más de tus hábitos que del precio de los alimentos. Déjame explicarte. Imagina 2 familias que viven exactamente en el mismo barrio. Los 2 tienen 4 integrantes. Los 2 ganan exactamente lo mismo. Pero una familia hace sus compras en el supermercado, mientras que la otra hace compras de frutas, verduras y carnes en el mercado local. ¿Sabes qué pasa? La diferencia puede ser de varios cientos de dólares al mes y esa diferencia al final del año representa miles de dólares que podrías ahorrar o podrías invertir. Esa es una de las cosas que más me gusta de Quito, porque al estar rodeados de una enorme producción agrícola en este país, tenemos acceso a frutas, verduras y alimentos frescos durante prácticamente todo el año y a precios muy competitivos. Hay frutas de temporada que Por eso siempre la recomiendo a mis clientes que antes de acostumbrarse a comprar todo en un supermercado, conozcan también los mercados de su sector y las tiendas de barrio. No solamente van a ahorrar dinero, también van a descubrir productos locales de excelente calidad. Ahora bien, si eres una persona sola, probablemente con un presupuesto cercano a los $280 mensuales, puedes alimentarte bastante bien, incluso si algunos días prefieres comprar comida preparada. Y aquí aparece otro detalle que llama muchísimo la atención a quienes llegan por primera vez aquí. Todavía existen los tradicionales almuerzos ejecutivos. Puedes encontrar esos almuerzos desde aproximadamente $2.50. Ojo que no todos son memorables, algunos son así más o menos, pero hay muchos de este tipo de almuerzos. Así que si un día no alcanzaste a cocinar y necesitas resolver el almuerzo rápidamente, estos almuerzos ejecutivos pueden sacarte de ese apuro sin afectar realmente a tu presupuesto. Pero si eres de las personas que todos los días quiere comer en centros comerciales o restaurantes de cadena, la historia cambia completamente, porque difícilmente encontrarás un plato por menos de $6. Ahora, si prefieres restaurantes con una propuesta gastronómica más elaborada, puedes encontrar excelentes opciones entre $12 y $30 por persona. ¿Saben qué? Lo maravilloso de Quito es que puedes elegir.
puedes comer muy bien gastando muy poco o darte gustos gastronómicos con bastante frecuencia. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Tú eres de los que hace mercado en los supermercados o prefieres comprar en tus mercados locales o en la tienda del Bessi? Cuéntame, por favor. ¿O qué pasa en tu país, en tu ciudad? ¿Cómo haces el mercado? Me gustaría leerte muchísimo en los comentarios. Hasta aquí nuestro presupuesto sigue bastante saludable. Ya tenemos vivienda, ya tenemos alimentación y todavía parece que esos $1,500 podrían alcanzar. Pero ahora viene un gasto que muchas personas subestiman antes de mudarse. Y este gasto es el transporte. Porque vivir barato, pero pasar 3 horas dentro del tráfico también tiene un costo. Y ahora vamos a hablar sobre este tema. Ok, cuando hablamos de transporte normalmente pensamos únicamente en cuánto nos cuesta movernos, pero después de trabajar tantos años asesorando a personas que llegan a Quito, puedo decirte que el verdadero costo muchas veces no está en el dinero, está en el tiempo, porque puedes ahorrar $150 al mes, no sé, en una cuota o una renta, viviendo más lejos, pero quizás termines perdiendo 2 o 3 horas de tu vida todos los días en desplazamiento. Y eso también tiene un costo. Ahora sí vamos a hablar de números. Si utilizas un vehículo propio, el presupuesto del gasto será el combustible. Actualmente el galón de gasolina en Ecuador ronda los $3.26. Naturalmente que el gasto de tu vehículo va a depender de cuántos kilómetros conduzcas, de qué tipo de vehículo tienes y de cuánto tiempo te mantengas en el tráfico. En mi caso, por ejemplo, yo gasto aproximadamente entre $80 y $100 mensuales en gasolina utilizando un vehículo de bajo consumo. Me muevo bastante, ojo. Y si decides movilizarte en transporte público, Quito también te ofrece alternativas bastante económicas, pero que a veces no son tan cómodas. Vamos a hablar del metro de Quito. Este ha cambiado muchísimo la movilidad de la ciudad, aunque todavía tiene aspectos por mejorar, recorre prácticamente toda la ciudad por 45 centavos y sigue siendo una excelente opción. Personalmente me parece un precio bastante competitivo si lo comparamos con otros sistemas de metro en diferentes ciudades del mundo. También tienes los buses urbanos. Cada recorrido cuesta aproximadamente 35 centavos. Aunque aquí quiero darte un consejo. No calcules solamente el precio de un pasaje. Calcula cuánto necesitas tomar todos los días para ir y regresar del trabajo a tu casa. Ese será el gasto real. Y también si prefieres utilizar taxis o aplicaciones, encontrarás opciones bastante asequibles. Un recorrido de un taxi en una carrera mínima te cuesta alrededor de $1.50, mientras que un trayecto, por ejemplo, desde el hipercentro de la ciudad hasta Cumbayá, normalmente oscila entre los $10 y $12. Va a depender del tráfico, va a depender del horario. Como ves, Quito te da muchas alternativas en cuestión de movilidad. Y la pregunta aquí no es cuál es la más barata, la pregunta es cuál se adapta mejor a tu forma de movilizarte. Porque al final, vivir bien no consiste solamente en gastar menos, también consiste en aprovechar mejor tu tiempo. Y justamente hablando de aprovechar mejor el dinero, todavía nos falta revisar un gasto que muchas personas olvidan incluir en sus cálculos: los servicios básicos. Y cuando conozcas esos valores, probablemente empieces a tener una idea mucho más clara de si esos $1,500 realmente alcanzan o no alcanzan. Y aquí, nuevamente, Quito suele sorprender positivamente. Para una pareja, el gasto promedio entre agua, energía eléctrica, internet y otros servicios ronda alrededor de los $50 mensuales. Obviamente, este valor puede variar. No consume lo mismo una persona que vive sola que una familia de 4 integrantes. Tampoco será igual si utilizas calefón eléctrico o calefón a gas. Pero, en términos generales, sigue siendo un gasto bastante razonable. Y como Quito no requiere de calefacción o aire acondicionado, el consumo de energía eléctrica nunca será o nunca tendrá variaciones muy elevadas. Otro punto a favor del Ecuador en general es la conectividad de Internet. Hoy puedes contratar planes de Internet de muy buena velocidad que funcionan perfectamente tanto para trabajar desde casa como para estudiar o realizar videollamadas. En cuanto a telefonía móvil, también existen opciones para prácticamente cualquier presupuesto. Puedes encontrar planes desde los $10 aproximadamente, dependiendo del operador y de la cantidad de datos que tú necesites. Ahora bien, hay personas que me preguntan si aquí también debería incluir Netflix, Spotify, Disney y otras plataformas de inteligencia artificial y otras suscripciones. Mi respuesta es sí.
aunque no sean gastos exclusivos de vivir en Quito, siguen siendo parte de tu presupuesto mensual y si los necesitas para tu trabajo tienes que incluirlos. Porque muchas veces no es un gasto grande el que desbalancea el presupuesto, son 10 pequeños gastos que nunca anotamos. Y ahora sí, ya tenemos prácticamente todas las piezas del rompecabezas. Ya sabemos cuánto cuesta vivir en Quito, cuánto cuesta comer, cuánto cuesta movilizarnos, cuánto cuestan los servicios. Así que llegó el momento de responder con números reales la pregunta con la que comenzamos este video. ¿Realmente se puede vivir en Quito con $1,500 al mes? Pero antes de hacer ese cálculo, quiero recordarte que en la descripción de mi video encontrarás para descargar mi kit gratuito de finanzas para vivir cómodo en Quito. En esa guía vas a encontrar presupuestos mucho más detallados según si vienes solo, en pareja o con tu familia y además de comparativos por sectores para que puedas planificar tu mudanza con muchísima más tranquilidad. Porque una buena decisión siempre empieza con buena información. Y en la siguiente parte vamos a sumar absolutamente todos estos gastos y descubrir si esos $1,500 alcanzan o si necesitas replantear tu presupuesto antes de mudarte a esta ciudad. Ok, ¿alcanzan o no alcanzan? Llegó el momento de responder la pregunta con la que comenzamos este video. ¿Se puede vivir bien en Quito con $1,500 al mes? Y la respuesta es sí. Pero depende de quién seas. Porque después de sumar vivienda, alimentación, transporte, ya podemos sacar conclusiones mucho más reales. Si eres una persona sola y lleva un estilo de vida moderado, es totalmente posible vivir bien en Quito con un presupuesto entre $900 y $1,300 mensuales. Eso significa que con un ingreso de $1,500 incluso podrías destinar una parte para ahorro, viajar de vez en cuando o simplemente tener un colchón para tus imprevistos. Ahora bien, si hablamos de una pareja, el panorama va a cambiar un poco. Un presupuesto cómodo suele estar entre los $1,400 y $2,200 mensuales. Aquí los $1,500 todavía pueden funcionar, pero ya dependerá mucho del tipo de vivienda que elijas, de la zona donde quieras vivir y de tus hábitos de consumo. Y si hablamos de una familia con hijos, ahí sí quiero ser completamente honesta contigo. En mi experiencia, un presupuesto de $1,500 empieza a quedarse un poco corto. No significa que sea imposible, pero probablemente tendrás que hacer muchos más ajustes. Elegir sectores más económicos, reducir gastos de entretenimiento, planificar muy bien tus compras y controlar mucho más el presupuesto mensual. Para una familia que busca vivir con tranquilidad, sin estar preocupándose todos los meses por llegar al final, considero mucho más realista un presupuesto de entre $2,000 y $3,500, dependiendo del estilo de vida que quieras llevar o que ya lleves. Y si hablamos de personas que buscan un nivel de vida alto con vivienda en sectores premium, colegios privados, restaurantes frecuentes y más comodidades, el presupuesto fácilmente puede superar los $4,000 mensuales. Pero aquí quiero decirte algo que considero mucho más importante que todas estas cifras. Quito no premia al que más gana, Quito premia al que mejor planifica, porque yo he conocido familias con ingresos superiores a los $5,000 que siempre sienten que el dinero no les alcanza. Y también he acompañado a muchas personas que con menos de $2,000 viven tranquilamente, ahorran todos los meses y poco a poco han logrado comprar su primera vivienda. Porque la diferencia casi nunca está en el ingreso, está en las decisiones de dónde vives, cómo compras, cómo te movilizas y qué gastos realmente decides asumir. Y precisamente hablando de gastos, todavía falta uno que casi nadie incluye cuando haces los cálculos. Y créeme, ese gasto es el responsable de que muchas personas sientan que Quito es más caro de lo que realmente es. Pero antes te voy a contar cuál es mi presupuesto ideal siendo una familia de solamente 2 personas. Si mañana yo tuviera que comenzar nuevamente mi vida en Quito y me preguntan ¿cuánto dinero necesitas, Gaby, para vivir tranquila en esa dúo familia que tienes? Yo diría que entre pagar estudios, pagar comida, vivienda, servicios básicos y quedarme con algo para ahorrar, mi presupuesto ideal mes a mes no debería ser menor a $1,800. Podría vivir con menos, pero no quiero dejar de lado mi estilo de vida, mis clases de baile, mi gimnasio, salidas, que suman a mi presupuesto y también a mis imprevistos.
y la manutención de mi hija. ¿Por qué esa cifra? Porque ya no estoy sobreviviendo, estoy viviendo, y esa es una gran diferencia. Ahí tengo un margen para un imprevisto, puedo ahorrar, puedo disfrutar de la ciudad y eso cambia completamente la experiencia de vivir en Quito. Ahora, si hablamos de una familia promedio que quiere vivir en un buen sector, tener un departamento cómodo, movilizarse sin demasiadas preocupaciones y salir de vez en cuando y además construir un ahorro para su futuro, yo considero que un ingreso familiar entre $2,000 y $2,800 mensuales ofrece una excelente calidad de vida. Y quiero aclarar algo muy importante. No estoy diciendo que con menos no se pueda vivir. Lo que estoy diciendo es que esos rangos permiten vivir con mucha más tranquilidad. Porque uno de los errores más comunes que veo es que las personas calculan únicamente los gastos mensuales y se olvidan completamente de los gastos iniciales. Y ahí es donde aparecen las sorpresas. Pues este es un gasto que casi todos olvidan y terminan rompiendo con el presupuesto. Ojo, hasta aquí hemos hablado de los gastos que tendrías todos los meses. Pero cuando alguien se muda a Quito, hay una serie de gastos que aparecen solamente una vez. Y justamente por eso casi nadie los toma en cuenta y se olvidan de ellos. Te voy a hablar, por ejemplo, de si decides alquilar una vivienda, normalmente el propietario te pedirá 2 meses de garantía, además del primer mes de arriendo. Entonces, eso significa que antes de mudarte, probablemente necesites desembolsar el equivalente a 3 meses de renta. Y muchas personas no lo contemplan, pero eso no es todo. Si decides comprar una vivienda, también aparecen otros gastos que suelen pasarse por alto. Estos gastos suelen ser los gastos de escrituración, las alícuotas del edificio o del conjunto residencial donde vas a vivir, los pequeños arreglos y las adecuaciones y los muebles y los electrodomésticos, cortinas, el costo de mudanza. Créeme, es increíble la cantidad de personas que calculan perfectamente el valor de una cuota hipotecaria y después descubren que necesitan varios miles de dólares adicionales para dejar la vivienda lista para habitarla y que ésta esté a su gusto. Y es ahí precisamente donde comienzan los problemas. Por eso siempre les digo a mis clientes algo que puede parecer muy sencillo, pero que hace una enorme diferencia. No planifiques cuánto cuesta llegar a Quito o comprar una vivienda solamente. Planifica cuánto cuesta empezar una nueva vida en esta nueva propiedad o en esta ciudad, porque son dos cosas completamente distintas. Y justamente por esa razón preparé mi herramienta para que pueda ayudarte muchísimo a tomar una decisión. Mi kit de finanzas para vivir cómodo que reúne todos estos gastos en un solo lugar. Aquí vas a encontrar presupuestos estimados para personas solas, parejas y familias, comparativos entre distintos sectores de la ciudad y una guía práctica para calcular cuánto dinero necesitas según tu propio estilo de vida. Puedes descargarlo completamente gratis desde el primer enlace que aparece en la descripción de mi video. Y ahora que ya sabes cuánto cuesta realmente vivir en Quito, quiero compartirte algo que considero todavía más importante, porque el dinero no es el único error que cometen las personas cuando deciden mudarse a Quito. Hay errores que pueden hacerte perder meses de tiempo y también dinero. Elegir un barrio que no es para ti, comprar una vivienda equivocada, o terminar arrepintiéndote de una decisión que parecía perfecta. Y justamente estaremos hablando de esto en los próximos videos, así que por favor, no te olvides de seguirme. Ahora sí,